Ahora sí. Bueno, al llegar a San Ramón, al recibir la parcela que hemos recibido, igual que todos los demás colonos, nos empezamos a ordenar y administrar de tal manera que proyectamos nuestra vida, que siempre iba a ser ahí en ese lugar, siempre iban a ser en San Ramón. Así que, bueno, nosotras, niñas y la mamá, arreglamos la casa de tal manera que fuera acogedora y adornándola bonita, porque, bueno, era nuestro hogar. El papá, junto con los otros colonos, se reunían en el almacén Trento y discutían la situación económica. Intercambiaban experiencias pasadas, se proyectaban en cómo iban a trabajar, qué iban a sembrar, qué iban a producir, cómo podían solucionar este problema de los primeros inicios para que no fuera tan fuerte el cambio. Y bueno, y fue así como primera medida construyeron la iglesia, porque como no había nada de nada, ni agua, ni luz, ni iglesia, ni escuela, eligieron como primera cosa la iglesia. Posteriormente la escuela y después ya el agua y la luz que nunca llegó por ellos. Y también fundaron la cooperativa de consumo para abastecernos de alimentos, aparte del almacén Trento que también nos abastecía. Y con nuestra producción de leche que habíamos comprado nuestras vacas, teníamos las vacas, el caballo, las gallinas, ya éramos como autosuficientes, ya no podíamos darnos vuelta con esos pequeños productos de los animales, ya hacíamos queso, la mantequilla a través de esta cooperativa y después todo eso se vendía aquí en el centro comercial en Serena. Bueno, y nosotros, eso era el trabajo, pero también como jóvenes, que habíamos muchos jóvenes, muchos niños, el italiano es alegre, también llenábamos nuestro espacio de sábado, domingo, o en la noche cuando podíamos divertirnos un poco, también existía esos momentos. Se juntaban, cantaban, inventaban canciones. Los jóvenes salían a hacerle serenata a la niña debajo de la ventana, le cantaban sus canciones y era bonito escucharlo, era una alegría contagiosa, todos se hacían bromas, era bonito. Había un caballero en San Ramón que era Giovanni Dal Bosco, que él en Italia trabajaba en una filodramática y había traído mucho material y juntaba a la juventud en aprender operetas, aprender comedias, que los sábados se representaban con pura vela, o lámpara a carburo que se usaba, pero ahí nos entreteníamos mucho y nos divertíamos realmente, pasábamos muy bien, además que ya nos conocíamos entre todos, nos gustaba estar juntos porque congeniábamos, teníamos las mismas tradiciones, era bonito estar juntos. Incluso en este coro que se había formado, aparte de cantar las canciones típicas de la montaña y hacer recuerdo y todo, también hacían humoradas, inventaban cancionetas que representaban la vida de la colonia, los momentos divertidos, los momentos tristes, pero todo debajo de una forma de una canción que nos representaba y así nos gustaba. Por ejemplo, había una canción que decía: le vacche che a noi ci hanno dato, che a noi servono come capre, in 4 rate le abbiamo pagate e poi ancora sono sequestrate. Ya, eso significa que en vez de que recibimos vacas, pero que más bien parecían cabras, que las pagamos en 4 cuotas, pero igual al final fueron embargadas. Y la otra de las estrofas decía: gli impiegati vanno in camionetta a 100 all'ora come una saeta e se il colono li porge la mano accelerano ancora di più. Esto significa que los empleados de la Cital, que es lo que estaban asignados a nosotros, los empleados andan en camioneta a 100 all'ora igual que un rayo, y si el colono le estira la mano aceleran aún más. Porque, entonces entre esta vivencia un poco divertida, un poco con un fondo que no era tan divertido, tratábamos de ver la vida con un tono alegre también, no solamente triste.
eran vivencias bonitas. Incluso en la escuela las profesoras que habían, que yo creo que también aprendieron italiano de tanto estar en contacto con los niños, también ellas hacían actuaciones, enseñaban canciones, que después los niños la cantaban en la casa. Me acuerdo que mi papá las aprendía, no como realmente era, sino como él la escuchaba, como no sabía castellano. Y trabajábamos en la parcela cantando las canciones que aprendíamos en la escuela. Mira, realmente la convivencia era estupenda. Nacieron muchos, como todos se conocían, y nacieron muchas ilusiones, muchos pololeos que después terminaron en matrimonio. Fue agradable. Después, cuando la colonia se desarmó, muchos pololeos también se rompieron. Muchos se casaron antes de partir a otro rumbo, pero muchos se dejaron porque uno iba a una parte, uno al otro, se rompían nuevamente ilusiones. Y esa parte, cuando la colonia se desarmó, que hubo un fracaso y que cada cual partió por su lado, fue una cosa que a mí me impactó mucho, fue muy triste porque los que se iban algo dejaban. Me acuerdo que tenía un amigo que me decía, yo lo que más siento dejar es mi burro, porque se había encariñado con este animal y no se lo podía llevar. Y todos dejaban algo, amistades, y era emigrar nuevamente a otras partes, ahora más incierta que antes, porque ya se habían caído una vez, ya habían fracasado una vez. Entonces el temor a volver a fracasar fue terrible, pero igual había que partir, si no había alternativa. Ahí no podían quedar las 80 familias subsistiendo. Así que muchos se fueron porque tenían temor a que los asaltaran, que en San Ramón vamos a quedar muy poco, muy lejos unos de otros, nos pueden asaltar, quizá lo que va a pasar. Otros se dieron cuenta que no tenían a lo mejor cualidades para la agricultura, entonces probemos otra cosa, probemos con un almacén, probemos con una carnicería, con restaurante, en fábrica, cada cual. Y ahí me acuerdo que en esa oportunidad fue para Navidad, a final de año del 55 se desarmó la colonia. Y ahí el día de Navidad fue como el adiós entre todos nosotros, entre todos los vecinos. El padre, me acuerdo que estaba asignado a la colonia, hizo una misa de medianoche muy bonita. Tranquilo, porque se empieza a pasar por detrás. Para contar esto, porque está súper eso, pero él se nos mete en el... ¿Le digo yo? Sí. Nicolás, o que te quedas sentado o que te vas a la cocina. ¿Ah? Ya, ¿cuál de las dos cosas? ¿Te vaya a quedar aquí? Ya, pero no te andes pasando. Ya, siéntate y no te muevas. ¿Ah? Ya. ¿Ahora continúo? Sí, ahora partamos con el... para la Navidad del año. Ya. Bueno, en el año 55 ya habían pasado 52, 53, 54, 55, ya eran 3 años que habíamos probado y la gente veía que las cosas no resultaban, porque el clima era adverso, porque la sequía, porque los productos que cosecharan no valían nada. Por muchas causas estaban muy desilusionados, además veían que la tierra no era suficiente para las 80 familias, entonces había que partir. Bueno, esa resolución la tomaron, esa decisión se tomó en el 55 a final de año. Por lo tanto, la Navidad fue como el acto de despedida entre toda la gente de la colonia. Me acuerdo que el 6 de enero partieron 30 familias para Brasil, otras 30 el 10 de enero partieron para Italia. Y quedaron lo que después ya, yo me voy a Santiago, yo acá, yo allá. O sea, ahí en un lapso de 15 días todo el mundo tomó su rumbo diferente. Bueno, ahí tuvimos que despedirnos nuevamente entre todos nosotros, porque aquí nos sentíamos ya parientes. En Italia nosotros dejamos nuestros parientes, pero los colonos de acá, que tuvieron los mismos sufrimientos, la misma vivencia, la misma alegría y convivencia, nos sentíamos parientes en un mundo desconocido. Y al partir fue un desgarro realmente. Por ejemplo, los jóvenes que habían empezado a pololear, bueno, apurados, decidieron casarse. Nos casamos porque yo me quedo acá, o nos casamos porque te voy a acompañar a donde vas.
Y los que estaban, los ya más jóvenes, que no había futuro de las ilusiones nuevas que habían empezado, bueno, se distanciaban porque irremediablemente era así. Me acuerdo que esa medianoche de Navidad el padre hizo una misa de Navidad muy bonita en la cual cantó el coro de los niños que se habían formado en la iglesia. Los niños de la escuela habían formado este pequeño coro, cantaron esa canción Adeste Fidelis, preciosa, que aún hoy día al escucharla yo me acuerdo de ese día, de esa última misa. Linda, linda, la iglesia estaba llena así de gente, tanta gente estaba en la iglesia así y tanta otra estaban afuera de la iglesia porque no cabían, todos habían ido a esta misa, muy, muy emotiva. Me acuerdo que todos iban bien vestidos, con vestidos nuevos las niñas, porque también seguían un poco la moda, estaba la falda godé en ese tiempo, también vanidosa la niña, su primer pololo, bien vestida y todo, pero en el fondo del corazón sabían, estoy bien vestida, pero me voy, y me separo, nos separamos. Fue muy, muy triste eso. Y los abrazos después, el padre me acuerdo que varias veces tuvo que cambiar el cáliz, rellenar el cáliz de hostia porque se le agotaban y seguía la gente comulgando y afuera de la iglesia saludos y parabienes, que te vaya bien en Brasil o comentarios, yo me voy a quedar. Y fue una misa de despedida tan triste tal vez como la última que escuchamos en Italia cuando venía, con la diferencia que cuando nos vinimos de Italia veníamos con ilusiones. Aquí la ilusión, claro, pero eran ilusiones un poco inseguras, porque ya nos habíamos caído una vez. Quizá cómo nos irá. Y de hecho, bueno, se fueron, nos fuimos. El caso propio de mi familia, nos fuimos a Buin, a una parcela. Al año siguiente a Curicó de empleados. A los 6 meses tomamos la decisión con la familia. Para estar aquí en Chile de empleados, mejor estamos en Italia. Entonces vámonos de acá y pongamos, ya. Volvimos a Santiago, un señor italiano nos dio trabajo, trabajamos un año con él y después él nos aconsejó y nos dijo, mire, si nos instalan independientes nunca van a surgir. Ya. Nos ayudó, nos hizo la firma y se instaló mi papá con un negocio propio nuestro. A los pocos meses de haberse instalado con este negocio, llegaron unos abogados enviados por el ICLE. El ICLE es el Instituto del Instituto del Lavoro dell'Italiani all'Estero. Este instituto había sido el que nos proveyó, cuando estábamos en San Ramón, de un bono mensual y con ese bono nosotros poder comprar los alimentos, mientras tanto la tierra venía a producir. Cuando estábamos nosotros en San Ramón, mi papá y mi mamá siempre trataron de evitar ir a pedir bonos, de rajársela sola con algún ahorro que habíamos traído de Italia, o con la lechecita de la vaca, o con la gallina, tratar de evitar de pedir bonos, porque siempre decía mi papá, algún día lo vamos a tener que pagar, algún día lo vamos a tener que pagar. Pero después decían, no, si no se paga, si fue un fracaso, ya, bueno, nos fuimos a Santiago. Cuando el papá tuvo el almacén, algunos meses después de tener el almacén, llegan estos ahogados, una citación a una oficina, vamos a la oficina, la ICLE dijo, ustedes tienen que pagar estos bonos que ustedes han pedido en San Ramón. Es una deuda y la tienen que pagar. Pero ¿cómo? Mi mamá se puso a llorar, ¿cómo vamos a tener que pagar si estamos recién empezando, recién tenemos este negocio? Bueno, muy amablemente le dijeron, mira, está bien, están en apuro, están recién empezando y todo, pero la deuda hay que pagarla. Le vamos a dar facilidades, le damos 2 años para pagar la deuda. Y mi mamá estuvo muy agradecida que nos hubieran dado los 2 años, y ella sagradamente el día 1 del mes iba al ICLE a pagar la cuota que se había comprometido para pagar todo esto. Y decía mi papá, o sea, estábamos tristes porque teníamos que pagar esta deuda que se suponía que no la deberíamos pagar. Pero al mismo tiempo estaba como
conforme, porque decía, una vez que la tengamos de pagar esta deuda, vamos a poder caminar con la cabeza alta. No vamos a deber nada a nadie, por lo tanto, nadie nos va a humillar. O sea, ese concepto de mi papá nunca se me quedó grabado, siempre se me quedó grabado, porque jamás él trató de endeudarse, y el momento que se endeudó y que tuvo que pagar, nunca le hizo el quite. Y él estaba muy agradecido a esta señora que trabaja en la iglesia por haberle repactado la deuda, que tan agradecido estaba que le invitó a mi matrimonio cuando yo me casé con Tulio. Así que son cosas que pasan que... Y así como fue tan bueno el ICLE, ¿qué pasó con la CITAL? ¿Cuál es la apreciación que tienes? Mira, la CITAL, a mí yo no tengo buena impresión de la CITAL. Me parece que, de principio, yo pienso que el proyecto que se hizo para venir a Chile, encuentro que fue excelente, muy bueno para Italia, que se desatochaba, muy bueno para nosotros emigrantes que veníamos en una tierra nueva a encontrar una vida nueva, muy bueno. Agrícolamente, escoger la parte agrícola para nosotros también lo encontré muy bueno, pero poca preocupación de las personas que lo pusieron en práctica, porque compraron la tierra peor que había en Serena, pedregosa en San Ramón, pedregosa en la Rinconada, pura arena en San Ramón. No sé, habrían 5 o 6 parcelas que eran de tierra fértil. Lo demás, arena, no había agua, no estábamos acostumbrados, un desastre. Podían haber dicho, mira, compramos todo pan de azúcar y ahí le distribuimos entre todos y todos quedan acá. No había habido ese dolor tan fuerte de la separación, habríamos estado todos juntos, imagínense, no sé, en este momento habríamos sido como 1000 personas. ¿Cuánto progreso habríamos traído a la ciudad? Mucho más que los que estamos ahora. Bueno, ese encuentro una cosa. La otra, cuando vieron que la colonia no resultaba, ¿por qué no tomaron ese camino en vez de dividir la colonia? Porque hay un dicho que dice, divide y reinarás. Y yo creo que ellos tomaron la parte más fácil, que fue esta, dividir. Uno en Italia, uno en Brasil, lo que queda son poco, ya no tienen la fuerza de reclamar o de exigir lo que habían prometido en una oportunidad. Por eso yo de la CITAL sí, habrán tenido buena intención y todo, pero no debían haberle puesto remedio a tiempo, haber encauzado la solución de otra forma. Encuentro que eso debía haberlo hecho. Eran gente con títulos, abogados, ingenieros, políticos y todo. Debían haber hecho mejor las cosas, creo yo. No hacer sufrir tanta gente y traerla en estas condiciones. ¿Cuál es el rol que tiene la mujer en este proceso de colonización en Chile? ¿Cuál es el rol que tiene la mujer trentina en Trento cuando viene tu madre? Sí, en general. Mira, yo creo que el rol de la mujer es muy importante, muy importante. Por ejemplo, en el caso personal nuestro, mi mamá apuntaló siempre a mi papá, siempre le dio ánimo, siempre lo apoyó. De hecho, ella siempre se ha considerado como con 2 brazos de trabajo. No sé, nunca se ha considerado que vivía a expensas del marido, sino que ella tenía 2 brazos para trabajar. Bueno, y efectivamente así fue. Llegado desde el principio, ella empezó a sembrar el huerto, economizar por un lado, bordar las cortinas para la casa, para que la casa fuera acogedora y bonita, enseñarnos a nosotros a hacer la misma tarea. No sé, mi casa, a pesar de que éramos con los utensilios rústico y pobre, pero era muy acogedora gracias al buen gusto y voluntad de mi mamá. El jardincito afuera, y siempre dándole ánimo. Ay, venía mi papá, el agua es muy correntosa, la parcela, el terreno de la parcela es pendiente, suelto el agua, la arena se va toda al fondo, estoy cansado, no sé qué hacer. Bueno, le decía a mi mamá, yo te voy a ayudar, mientras tú riegas, yo te voy poniendo taquito en las melgas para que no corra tanto el agua. O sea, le daba ideas, le ayudaba. Incluso para venir a comprar a Serena se turnaba, un día mi papá, un día mi mamá,
para que la tarea no fuera tan pesada para uno ni para otro y para que él se sintiera acompañado. Después, otra cosa, la fe en Dios también era grande. Como nunca me acuerdo que rezábamos el rosario todos los días en la casa, y mi mamá era la que rezaba el rosario y que llevaba la batuta, porque nosotros ayudábamos a mi mamá y a mi papá en la tarea de los campos. Y como trabajamos a la par de ellos, cuando llegamos de vuelta, nosotros niños estábamos agotados. Nos quedábamos dormidos arriba de la mesa, mientras ella preparaba rápidamente la comida y se ponía a lavar los platos. Y terminábamos de comer y empezábamos el rosario. Ahí era mi papá el que jugaba por su lado otro papel, rezábamos el rosario y nosotros nos quedamos dormidos arriba de la mesa, medio rezar el rosario. Entonces mi papá nos hacía alguna jugareta para que no nos quedáramos dormidos y pudiéramos continuar con el rosario. Me acuerdo que rezaba el rosario así mi papá, y cuando veía que nosotros caíamos de sueño, hacía así rápidamente. Entonces, bueno, nosotros nos despertábamos, bueno, y terminábamos el rosario. Pero así todo, así, mucho ayudó a mi mamá, o sea, mutuamente se ayudaban. Por ejemplo, me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho leer. Cuando terminaba el trabajo en la tarde, comíamos, ya nos íbamos a acostar, todo en la cama, en la pieza de mi mamá, sentado por un lado, por el otro. Yo, una tejiendo, la otra surciendo los calcetines con la vela encendida, y bien, y mi papá con el libro en la mano leyendo. Me acuerdo que nos leyó El Conde de Montecristo entero en la noche, con la vela encendida. Y bueno, en nosotros no había tele, no había luz para divertirse en otra cosa. Fascinado, a boca abierta, escuchábamos a mi papá leer. Más que él le ponía entonación a las cosas, le gustaba. Y nosotros fascinados, venían también nuestros vecinos de la parcela al lado a escucharlos leer, porque no había mucha oportunidad de leer. O si no, en la noche nos juntábamos para sacarle la coronta al maíz, sacarle, escarfollar se llamaba, sacarle la hoja, y los vecinos venían a ayudarnos, la cosecha sucesiva íbamos nosotros a ayudarlo a ellos, y había una convivencia bonita. Y obviamente la mujer ahí alegraba, hacía más suave todo. Por ejemplo, trabajábamos sacándole la hoja al maíz, mientras tanto la mamá se preparaba un pastel en el horno y después lo comíamos, entonces era agradable. Iba con ganas también a ayudar al vecino, porque era agradable la convivencia, era como una vida social. Era el filó, le decíamos en Italia, hacer filó, compartir. Trabajando nos dábamos cuenta que trabajamos, compartíamos. Y claro, el trabajo de la mamá fue muy importante. Fue una gran, ¿cómo se llama? Una gran apoyo para mi papá, un gran apoyo. Materialmente, espiritualmente. Ella era fuerte como una roca, espiritualmente. ¿Tú encuentras que la colonización, sobre todo en el sector de El Mirador, San Ramón y La Rinconada, podría decirse que fue un fracaso? Sí, fue un fracaso, porque de 100 familias, 80 familias, bueno, con Mirador 100 familias, habrán quedado, no sé, 20. Entonces, un fracaso total. Si hubieran quedado 80 y 20 se fue, bueno, ya se puede decir que fue, dentro de todo, bien. Pero con 20 familias que quedaron un 20%, un fracaso total, siendo el proyecto bueno. Siendo un proyecto bueno. Vinieron a comprar la tierra, la sobrevolaron en helicóptero. ¿Qué irresponsabilidad? Sí, y trataba con familia, con personas, no con animales, no con una manada de animales que los vienen a poner a pastoreo, sí, los trataron igual. Fue un fracaso. Yo lo lamento mucho que haya sido un fracaso, porque podía haber sido todo al revés con un poco de buena voluntad y de responsabilidad. ¿Y ustedes en ese minuto, cuando estaban acá, sabían algo de lo que acontecía con los poquitos trentinos que estaban en San Manuel? Sí, bueno, mi papá de hecho llegó a San Manuel,
porque cuando nosotros partimos para venir a Chile, como era la familia muy pequeña, no podíamos venir. Pero en una oportunidad en el pueblo dijeron, se produjo un cupo para ir a Chile, ¿quién quiere partir? Lo aceptamos de inmediato. Mi papá dijo, yo voy, pero había que partir el sábado y nos avisaron el lunes. Así que rápidamente, imagínense hacer baúles, encargar los bienes que nos quedaban en Italia a los parientes, hermanos, tíos, todo, ya. Partimos, al llegar a Trento, se me rompió una vena, tuvieron que cauterizar, un desastre. Llegué a Génova con fiebre, mis 3 hermanas con fiebre, viene el doctor, estas niñas tienen sarampión y no pueden partir. Eso fue el asunto. Mi mamá y mi papá asustados, dijo, nunca nosotros vamos a poder emigrar, entonces, ¿qué pasa? Y mi mamá le dice a mi papá, parte tú. Cuando las niñas estarán sanas, vendremos nosotros. No querrán separar una familia, dijo mi mamá. Ya, partió mi papá y se fue a Parral, vino con la gente que iba a Parral. Cuando llegó a Parral, bueno, llegó a Valparaíso, entré en hasta Parral, y de allá nos escribió una carta que nosotros la recibimos, que estábamos en el Callao, veníamos ya en camino con el barco. Y ahí mi papá decía, mire, llegamos a este lugar, es verde, todo verde, bosque, pero llueve mucho. Las casas, mira, le dijo a mi mamá, mira Virginia, aquí me parece de estar en Mittendorf. Mittendorf es un campo de concentración que estaba en Viena y al cual mi papá estuvo durante la guerra. Pero le dijo, ustedes van a llegar a Serena y yo voy a ir a La Serena y lo espero allá. Y en La Serena dicen que es mucho mejor que acá. O sea, él ya traía la idea de que allá no le había gustado. Y cuando nosotros leímos la carta de mi papá, nos asustamos un poco, pero después nos alegramos, porque dijimos, nosotros llegaremos a La Serena. La Serena es el lugar más lindo que hay, porque hasta la palabra lo dice, si no, no le habían puesto Serena al lugar. Y allá siempre habrá sol, porque es La Serena, y es bonito, y es al revés de Parral. Así que igual nosotros veníamos ilusionados, por más que nos dijera mi papá. Bueno, y yo sé que ellos también, para ellos también fue muy difícil, ya sea por el clima o por tantas cosas, yo los pormenores de ellos no lo sé, pero allá también la colonia se desarmó y creo que quedaron 3 o 4 familias de las que quedaban. Entre todas, que no me acuerdo cuándo eran ellos, eran 20 o 40, no sé exactamente, porque ellos eran de Abruzzo, venían de otra provincia. Pero también ello fue difícil y fue la misma emigración nuestra.